Conscientemente no tenía la menor idea de cuál era el propósito de mi descabellada carrera. Mi voluntad ofuscada y mi subconsciente eran empujados por una fuerza demoníaca, de forma que presentía vagamente que no corría al azar. Me dirigí a una rampa y continué mi descenso hacia las profundidades, corriendo ahora rápidamente. En mi aturdido cerebro habría empezado a latir un pulso rítmico que se irradió a mi mano derecha. Quería abrir cierta cerradura y mi mano conocía todas las complicadas vueltas y presiones necesarias para ello. Era como una moderna caja fuerte con una cerradura de combinación. Sueño o no, yo había sabido esa combinación y la sabía aún. Preferí no plantearme la cuestión de cómo era posible aprender un detalle tan fino, tan intrincado y complejo en un sueño. Me sentía incapaz de pensar con la menor incoherencia. Porque acaso no rebasaban los límites de la razón todas estas coincidencias entre lo que veía y lo que solo podía conocer por sueños o mitos fragmentarios. Probablemente incluso entonces, como ahora en mis momentos de cordura, estaba convencido de que todo era un sueño y de que la ciudad enterrada aún era mera alucinación febril. Finalmente llegué a la planta inferior y torcí a la izquierda de la rampa. Por alguna oscura razón traté de caminar por pasos silenciosos, aun cuando eso me obligaba a avanzar más despacio. En esta última planta subterránea había una zona que temía atravesar. A medida que me acercaba, me daba cuenta de la causa de mi temor. Se trataba de una de aquellas trampas antaño precintadas, pero ya sin vigilancia alguna. Caminaba de puntillas con el corazón contraído, lo mismo que al atravesar las negras bóvedas de basalto, donde vi abierta una trampa similar. Como en aquella ocasión, también sentí una corriente de aire frío. Con toda mi alma deseaba que mi camino me llevase en otra dirección. Pero ¿por qué? Si no quería, tenía que pasar precisamente por allí. Al llegar vi la trampa brutalmente abierta. Después comenzaron nuevamente las hileras de estanterías junto a ellas. En el suelo cubierto por una fina capa de polvo había varios estuches esparcidos caídos sin duda recientemente. En ese mismo instante me invadió una nueva oleada de pánico que de momento no me supe explicar. Los montones de estuches caídos no eran raros, pues en el transcurso de las eras este oscuro laberinto había sido maltratado por los cataclismos geológicos y sus paredes debieron de rechinar de manera ensordecedora. Al precipitarse todo aquello, había recorrido la mitad del espacio que, me que me separaba de los estantes. Cuando descubrí el detalle que, vagamente vislumbrado, había determinado mi horror. Tal detalle no estaba en el montón de estuches, sino en el polvo del suelo. A la luz de la linterna daba la impresión de que aquella capa de polvo no era tan uniforme como debiera. En algunos sitios parecía más fina, como si la hubiera pisado en un tiempo relativamente reciente, tal vez unos meses antes. De todos modos, había también bastante polvo, de forma que nada puedo aseverar con certeza, pero la mera sospecha de que tales señales pudieran guardar cierta regularidad me llenó de una angustia inexpresable. Aproximé la linterna para examinarlas mejor y no me gustó lo que vi. Con la luz rasante aún tomaron más aspecto de pisadas. Se encontraban colocadas de una forma relativamente regular, agrupadas de tres en tres. Cada una de dichas huellas tendrían unos 35 centímetros de diámetro y constaba de cinco impresiones casi circulares de 7 u 8 centímetros de anchura, una de las cuales se encontraba adelantada en relación con las otras cuatro. Estas supuestas pisadas se encontraban distribuidas en dos series paralelas, pero en sentido opuesto, como si algún animal hubiera ido a un lugar determinado y hubiese regresado después por el mismo camino. Naturalmente eran muy débiles y podía tratarse de una mera ilusión o de una casualidad, pero su doble trayectoria, si es que de huellas se trataba, sugería un horror insoportable. Uno de los extremos del trayecto terminaba en el montón de estuches, tal vez derrumbados, no había mucho, y el otro extremo moría en el borde de la trampa siniestra que exhalaba su plomo húmedo y frío, desguarnecida, abierta a los abismos inferiores. Tan fatal e ineludible era la fuerza que me inducía a seguir adelante, que incluso prevaleció sobre mi pavor. La presencia de aquellas huellas sospechadas despertaron en mis recuerdos tan palpitantes y terroríficos que ninguna consideración de índole racional me habría determinado a proseguir mi camino. No obstante, aún temblando de miedo,
Mi mano derecha se me seguía contrayendo rítmicamente en una ansia por manipular cierta cerradura que esperaba encontrar antes de darme cuenta de lo que había que había a través del montón de estuches y me arrojé de puntillas por los pasadizos cubiertos de polvo. Había un punto que parecía conocer sobradamente bien. Mi mente trazaba cuestiones cuya pertinencia comenzaba entonces a vislumbrar. Llegaría a alcanzar el estante, teniendo en cuenta que mi cuerpo era humano. ¿Podría mi mano de hombre ejecutar todos los movimientos perfectamente recordados necesarios para abrir la cerradura? ¿Estaría la cerradura en buenas condiciones de funcionamiento? ¿Qué haría yo? ¿Qué me atrevería a hacer con lo que ahora empezaba a darme cuenta? A la vez esperaba, temía encontraría la prueba de que todo era espantoso y enloquecedoramente cierto, de que existía una realidad que sobrepasaba los límites de la razón, o por el contrario, me convencería al fin de que todo era una pesadilla. Inmediatamente me di cuenta de que había dejado de correr, estaba de pie, inmóvil, rígido, ante una fila de estantes cubiertos de los consabidos jeroglíficos. Se encontraban en un estado de conservación casi perfecto. Únicamente había 3 puertas forzadas. El sentimiento de que me inspiraba estos estantes no se puede describir. Me pareció en conocerlos desde siempre. Miré hacia arriba, a una fila próxima al techo, completamente inaccesible, y pensé en la manera de trepar hasta allí. Una puerta que había abierta a 4 baldas del suelo podría servirme de ayuda. Las cerraduras de las puertas cerradas proporcionarían puntos de apoyo para mis manos y mis pies. Cogería la linterna de los dientes, como ya había hecho ya en otras ocasiones, cuando necesitara ambas manos. Sobre todo no debía hacer ruido. Lo más difícil sería bajar el objeto que quería coger. Tal vez pudiera engancharlo por el cierre al cuello de mi chaqueta y echármelo a la espalda a modo de mochila. Una vez más me pregunté si funcionaría. La cerradura. Estaba seguro de recordar cada uno de los movimientos necesarios, pero me daba miedo que chirriara. Igualmente temía no poder hacer los movimientos apropiadamente con la mano. Mientras pensaba en todo esto, tomé la linterna con la boca y empecé a trepar. Las cerraduras no me ofrecieron buenos puntos de apoyo, pero como esperaba, el estante abierto me sirvió de muchísima ayuda. Me agarré a la hoja y el marco de la puerta y me las arreglé para no hacer demasiado ruido, empinándome sobre el borde superior de la puerta e inclinándome lo más posible a la derecha. Logré alcanzar la cerradura que buscaba. Mis dedos, medio entumecidos por el acceso, estuvieron muy torpes al principio, pero al momento me di cuenta de que no, cuenta de que obedecía. El ritmo de recuerdo se hizo intenso en ellos, salvando inconmensurablemente abismos de tiempo. Los movimientos complicados y secretos llegaron hasta mi cerebro con todos sus detalles, ya que en menos de 5 minutos sonó un chasquido cuya familiaridad me resultó tanto más sorprendente cuanto que no tenía conciencia previa de él. Un momento después, la puerta de metal se abría lentamente con un roce apenas perceptible. Miré deslumbrado la fila grisácea de estuches puestos de canto y sentí la tremenda oleada de una emoción completamente imposible de explicar. Junto al alcance de mi mano derecha había un estuche cuyos jeroglíficos me hicieron temblar con una angustia infinitamente más compleja que el mero terror, temblando aún más de lo que... Temblando aún me las compuse para sacarlo de entre el polvo y la arena del estante y arrastrarlo en silencio hacia mí. Luego que el otro estuche que había manejado, este medía unos 50 centímetros de alto por 35 de 8, estaba cubierto de de curvos dibujos matemáticos en bajo relieve, en espesor excedía los 8 centímetros. Lo encajé como pude entre mi pecho y la pared por la que había escuchado. Había encaramado palpé el pasador y solté por fin el gancho, quité la tapa, me eché el pesado objeto a la espalda y sujeté el gancho al cuello de mi chaqueta. Una vez las manos libres, fui bajando trabajosamente hasta el suelo y me dispuse a examinar mi botín. Me arrodillé en el polvo y coloqué el estuche en mí. Me temblaban las manos, temía sacar el libro de dentro y a la vez deseaba hacerlo enseguida. Muy paulatinamente empezaba a dormir. A la vez deseaba hacerlo enseguida. Muy particularmente empezaba a darme cuenta de que
Sabía lo que iba a encontrar y esta certidumbre casi suspendía mis facultades. Si lo encontraba allí, si no estaba soñando, las consecuencias de mi descubrimiento rebasarían por completo todo lo que el espíritu humano puede resistir. Lo que más me atormentaba era que de momento me resultaba imposible persuadirme de que estaba soñando. Todo lo que me rodeaba me parecía real y me lo sigue pareciendo ahora al evocar la escena. Por último, saqué temblando el libro de su receptáculo y contemplé con fascinación los jeroglíficos de la cubierta. Estaba en excelente estado. Las letras curvilíneas del título me parecían extasiado, como si fuera casi capaz de leerlas. En verdad no puedo jurar que no llegué a leerlas efectivamente en un pasajero y terrible acceso de memoria normal. No sé el tiempo que pasó antes de antes de atreverme a quitar aquella delgada cubierta de metal. Busqué mil pretextos para demorar o eludir el momento final. Me quité la linterna de la boca y la apagué para no gastar pila. Luego, en las más completa oscuridad, hice acopio de ánimo y abrí el libro. Por último, enfoqué la luz sobre la página en que quedó abierto e intenté de antemano de afanarme por sofocar cualquier exclamación involuntaria. Miré allí, luego sintiéndome desfallecer, me dejé caer en el suelo, apreté los dientes, no obstante contuve el, no obstante contuve el grito, tendido en el suelo. Tendido en el suelo me pasé una mano por la frente. Lo que temía y esperaba estaba allí. Tal vez estaba soñando de otra manera. El tiempo y el espacio se habían convertido en una sombra burlesca. Debía estar soñando, pero para poner a prueba la verdad de mi aventura me llevaría ese libro para demostrárselo a mi hijo. Si efectivamente era real, la cabeza me daba vueltas y aun cuando nada veía de la oscuridad reinante y todo debía estar soñando, pero para poner a prueba la verdad de mi aventura, me llevaría ese libro para mostrárselo a mi hijo. Si efectivamente era real, la cabeza me daba vueltas, aun cuando nada veía en la oscuridad reinante, y toda suerte de ideas e imágenes aterradoras suscitadas por la posibilidad que mi descubrimiento acordaba de abrir, comenzaron a dar vueltas. Recordé las hipotéticas huellas impresas en el polvo y sentí miedo de mi propia respiración. Una vez me encendí la luz y miré la página del libro como la víctima de una serpiente mira los ojos y los colmillos de su destructor. Después, en la oscuridad, cerré el libro con manos torpes, lo introduje en su estuche y cerré la tapa con el paso en forma de gancho. A toda costa debía sacarlo al mundo exterior si es que el tal libro existía. ¿Quién está ocupando la luz del baño? Yo no. Realmente, si el abismo entero existía realmente, si yo y el mundo mismo existíamos en realidad, no recuerdo exactamente cuando me puse en pie y comencé mi regreso. Me sentía tan excluido de mi universo normal que durante aquellas horas espantosas que pasé en el subterráneo no se me ocurrió examinar el reloj ni una sola vez. Linterna en mano, con el siniestro estuche bajo el brazo, renové efectivamente mi marcha cautelosa. De puntillas, presa de un mundo terror, pasé de nuevo de la trampa abierta y junto a aquellas señales sospechosas impresas en polvo, reduje mis precauciones al subir por las interminables trampas, pero ni aun entonces pude rechazar cierto recelo que no había sentido al bajar. Me horrorizaba tener que atravesar de nuevo aquella cripta de basalto negro. Más vieja aún que la misma ciudad, en donde soplaba un viento helado procedente de las profundidades insondables.
Pensé en el terror de la gran raza y en la causa de ese terror que, aunque débil y agonizante, acaso palpitante, aún en el fondo de aquellas tinieblas, igualmente pensé en las 5 huellas circulares que terminaba de ver y en lo que mis sueños me había revelado sobre ellas, y en los extraños vientos y los brillos ululantes que lo acompañaban y recordé igualmente los relatos de los indígenas que expresaban constantemente un horror sin límites a los grandes vientos y a las ruinas sin nombre. Cierto signo agravado en el mundo de la caverna me mostró el camino correcto, y después de pasar junto al otro libro que había examinado anteriormente, llegué al gran espacio circular rodeado de arcos que daban acceso a distintos corredores. Rápidamente reconocí a mi derecha el arco por donde había penetrado en el edificio de los archivos. Me metí por allí sabiendo que al salir que al salir de dicho edificio mi camino se iría más penoso debido a los derrumbes a los debido a los derrumbamientos. Mi carga metálica, que pesaba y cada vez me resultaba más difícil no hacer ruido al caminar, a tropezones entre escombros y de modo cierto signo grabado en el muro de la caverna me mostró el camino correcto, y después de pasar junto al otro libro que había examinado anteriormente, llegué al gran espacio circular rodeado de arcos que daban acceso a distintos corredores. Rápidamente reconocí a mi derecha el largo por donde había penetrado en el edificio de los archivos. Me metí por allí sabiendo que al salir de dicho edificio mi camino sería más penoso debido a los derrumbamientos. Mi carga metálica me pesaba y cada vez me resultaba más difícil no hacer ruido al caminar, y tropezones entre escombros de todo género. Después llegué al montón de piedras que alcanzaba hasta el techo, a través del cual había practicado un paso angosto. Al encontrarme de nuevo ante él sentí pavor. La primera La primera vez había hecho algo de ruido, y ahora visitas aquellas posibles huellas. Lo que más me asustaba era hacer ruido. Además, el estuche entorpecía mi paso por la estrecha abertura. No obstante, trepé lo mejor que pude a lo largo del obstáculo y empujé la caja por la abertura. Luego, con la linterna en la mano, me metí gateando destrozadamente la espalda con las estalactitas, como me había ocurrido antes. Al pretender así la caja de nuevo, se me cayó por la pendiente con un estrépito que llegó al recinto de ecos y resonancias, lo cual me cubrí de un sudor frío. Me precipité inmediatamente tras ella y logré recuperarla, pero unos momentos después algunos bloques resonaban bajo mis pies, produciendo estrepitante un, estre un produciendo un repentino y estrepitoso desmoronamiento. Todo este ruido fue mi perdición, porque erróneamente o no, me pareció oír como respuesta un procedimiento de alguna lejana galería, un silbido agudo, un ululante, distinto de cualquier otro sonido terrestre, que rebasaba con mucho mi posibilidad de describirlo. Si o bien entonces lo que sucedió fue como un sarcasmo de distinto, ya que de no haber sido por el pánico que aquel fenómeno me produjo, el segundo hecho no habría sucedido jamás. El caso es que me trastorné de terror, tomé la linterna con la mano, agarré la caja casi sin esfuerzos y salté salvajemente sin más idea que un loco, deseoso de correr, de alejarme, de engullir de desierto bajo la luna, que ahora se encontraba tan lejos. Sin saber cómo llegar hasta el segundo montón de escombros que se elevaban en la negrura bajo el techo desplomado, tropecé y me lastimé una y otra vez al gatear por las pendientes de bloques y rocas cortantes. Y entonces sobrevino el gran desastre, al atravesar a ciegas la cumbre del montículo desconocido.
gatar por la pendiente de bloques y rocas cortantes, y entonces sobrevino el gran desastre. Atravesé a ciegas la cumbre del montículo, desconociendo que el otro lado de la pendiente caía bruscamente. Me perdí pie y restablecí envuelto en una actitud de piedras y cascotes que se, de, que se, der, que se derriban en medio de un estructurado ensordecedor cuyos ecos retumbaron por todos los rincones. No tengo idea de cómo salí de ese caos. Sin embargo, tengo un recuerdo vago de que ah, cor- ah, cor- llevaba la caja y la linterna conmigo. Luego, al acercarme a aquella cripta de basalto que tanto temía, la locura completa se apoderó de mí. Al apagarse ya todos los ruidos, nuevamente se hizo perceptible aquel silbido espantoso, los que aparecido oír antes. Esta vez no había duda, y lo que era peor, no provenía de atrás, sino de adelante de mí. Me parece que grité con todas mis fuerzas. Tengo la vaga idea de que atravesó a todo correr aquella bóveda de basalto construida por criaturas anteriores a la gran raza. De la trampa abierta seguía surgiendo el silbillo ultraterreno, y también se levantó viento, no una mirada corriente, vagamente. Recuerdo vagamente haber saltado y sorteado obstáculos de todo género, perseguido por aquella ráfaga helada y aquel estridente silbido que creía que con que momentos parecía enroscarse y retorcerse en torno mío, a pesar de que soplaba, a pesar de que soplaba a mis espaldas. El viento, en vez de empujarme, me reprimía avanzar, igual que si me hubiera tratado con un lazo sutil desde las tinieblas, sin inquietarme ya de no hacer ruido. Brinqué con una gran barrera de bloques y me encontré de nuevo en la bóveda que me conducía a la superficie. Recuerdo que eché una mirada a la sala de máquinas, y a punto estuve de gritar al ver el plano inclinado que conducía a una sala 2 pisos más abajo, donde había una de esas trampas abominables, probablemente abierta. Pero en vez de gritar, comencé a repetirme entre dientes una y otra vez que todo era un sueño, del que pronto... De, a pesar de que soplaba, recuerdo de eché una mirada a la sala de máquinas y a punto... Sabía naturalmente que aún me quedaba por salvar una grieta de más de 1 metro de anchura, pero iba demasiado preocupado por otros temores que darme cuenta del horror que presumía aquel obstáculo antes de enfrentarme con él. En efecto, a la idea cuesta abajo idea cuesta abajo. El salto me había resultado relativamente sencillo, pero ahora podría saltarlo cuesta arriba, lastrado por el terror, el agotamiento y el peso de la caja, detenido por el viento embrujado que desde pero ahora podría saltarlo cuesta arriba y lastrado por el terror, el agotamiento y el peso de la caja, retenido por el viento embrujado, me tiraba de mí hacia atrás. Todo esto se me ocurrió en el último momento, y también pensé en aquellos seres sin nombre que acaso acechasen vivos aún en los abismos tenebrosos que se abrían bajo las grietas del suelo. La luz de mi linterna, vivos aún en los abismos tenebrosos que se abrían bajo la grieta del suelo. La luz de mi linterna se iba disminuyendo, pero un vago recuerdo me advirtió de que me encontraba en el bosque de la grieta. Las ráfagas del viento frío y los silbidos ululantes que sonaban más que resonaban atrás procedieron.
en mí como una droga bienhechora que tuvo la virtud de retirar de mi imaginación el horror en aquel abismo abierto a mis pies, pero en el mismo instante recibí una nueva ráfaga y un nuevo silbido que surgió ante mí a través de aquellas misma grieta. Entonces fue cuando realmente llegó la más alucinante de mis Entonces fue cuando realmente llegó la más alucinante de mis pesadillas. Perdido el juicio, olvidado de todo, excepto del deseo animal de fugarse, me arrojé a trepar por la pendiente de cascotes como si sin ninguna cima hubiera existido detrás. De repente vi el borde de la grieta, salté furiosamente con todas las fuerzas de mi ser y en el acto me sumergió en un torbellino infernal de ruidos inmundos y negrura materialmente tangible. Que yo recuerde, este es el fin de mi aventura. Todas mis impresiones posteriores eran de lleno en el dominio del delirio y la fantasmagoría. Los sueños y la locura y los recuerdos se fundieron en un caos de alucinaciones fantásticas. Y la locura, los recuerdos se fundieron en un caos de alucinaciones fantásticas y visiones fragmentarias que no pueden tener relación alguna con la realidad. En primer lugar, sentí que caía por un abismo sin fondo, por un abismo de tinieblas vivas y viscosas, de ruidos definitivamente ajenos a toda naturaleza terrena. En mí despertaron sentidos hasta entonces dormidos que me revelaron precipicios y vacíos poblados de horrores flotantes, abismos que conducían a cimas inconcebibles, insondables, esas mismas insondables, a océanos tenebrosos y a negras ciudades de torres basálticas donde nunca brilló la luz, los misterios de los órganos de nuestro planeta y sus ciclos inmemoriales cruzaron por mi mente sin ayuda de la visita ni el oído, de la vista ni el oído, y comprendí cosas que ni siquiera el más absurdo de mis compañeros anteriores habría llegado a sentir. Durante todo este tiempo me sentí me sentí atrapado de los dedos fríos de un vapor húmedo mientras el silbido y enloquecedor y monótono contribuía taladrando la vorágine de tinieblas. Después tuve versiones de la ciudad ciclópea de mis sueños, pero no eran ruinas, sino tal como la había soñado. Me vi nuevamente en mi cuerpo cónico inhumano, envuelto de numerosos miembros de la gran raza y de espíritus cautivos que llevaban libro de un lado a otro por los interminables corredores y las rampas inmensas, suspendiéndose a esas visiones. Superponiéndose a estas visiones, tuve fugaces destellos de percepciones no visuales de las que solo recuerdo mis esfuerzos despeinados y mis violentas contorsiones para zafarme de los tentáculos del viento ululante. Me parecía recordar también como un vuelo de murciélago a través de una atmósfera densa y un forcejeo febril por abrirme paso en la oscuridad azotada por el huracán. Por fin me sentí correr frenéticamente entre muros destruidos y derrumbados, pilas de piedra. Hubo un momento en que me pareció vislumbrar algo en aquel mundo de noche eterna, un leve resplandor azulado en las alturas. Luego soñé que hostigado por el viento trepaba y me arrastraba hasta salir a un espacio bañado por la luna entre ruinas y ruinas y escombros que se desmoronaban tras de mí bajo los embates furiosos del huracán. Fueron las oleadas monótonas de aquella luz lunar que me mostraron que al final había regresado a mi antiguo mundo objetivo y vigil. Me encontraba boca abajo, con las manos clavadas como garras en la arena del desierto australiano. Alrededor de mí aullaba un viento huracanado, mucho más violento que cualquier vendaval. Mi ropa estaba cubierta a jirones, mi cuerpo entero
Era un amasijo de arañazos y magulladuras. La plena lucidez que me fue volviendo tan paulatinamente que no sé decir en qué momento se terminó mi sueño delirante y empezó mis verdaderos recuerdos. Sé que mi aventura ha tenido relación con un montón de informes de ruinas de piedra, con abismos subterráneos, con una monstruosa revelación del pasado y que mis pasadizos acababan con horror, pero cuánto hay en ella de verdad. Había perdido la linterna y la caja de metal que podía haber aducido como prueba, pero había existido en realidad tal caja y el abismo y las ruinas de piedra. Levanté la cabeza y miré hacia atrás. No se veía más que infecunda la ondulante arena del desierto. El viento demoníaco se había palmado y la luna, hinchada y fungosa, se fundía roja en el oeste. Me puse en pie con dificultad y comencé a caminar, tambaleante en dirección al campamento. ¿Qué me había sucedido en realidad? Tal vez había sufrido un mareo en el desierto y había arrastrado a lo largo de kilómetros y kilómetros de arena y bloques enterrados mi cuerpo torturado por las pesadillas. Y si no era así, ¿cómo podría sobrellevar el resto de mi vida? En efecto, ante esta nueva incertidumbre, toda mi anterior confianza, basada en el origen mitológico de mis visiones, se diluyó una vez más en las dudas que ya otras veces me habían acometido. Si aquel abismo era real, la gran raza también lo era, y las proyecciones y secuestros efectuados en cualquier momento y lugar del cosmos no eran tampoco un mito ni una pesadilla, sino una terrible realidad.